Ella vivía como una sombra en su propia casa, recibiendo los vestidos viejos que las primas ya no querían mientras ellas brillaban con sedas nuevas. Él era un duque viudo de corazón cerrado que no sonreía desde hacía años y asustaba a cualquier pretendiente con su semblante severo y frío. ¿Alguna vez has imaginado ser tratada como una carga en la casa de tu propia familia mientras tu tía ambiciosa intenta casar a su hija snob con un noble poderoso? Fue exactamente eso lo que ocurrió aquella noche en Segovia cuando Rita Montoya preparó una cena suntuosa para impresionar al duque Mateo Ordóñez y conseguir el matrimonio que salvaría su fortuna destruida. Rita no imaginaba que su sobrina Sara Rosales, encerrada en el cuarto y prohibida de aparecer, estaba a punto de cambiarlo todo, porque a veces el destino tiene planes que ninguna crueldad humana logra impedir y el amor verdadero encuentra su camino incluso cuando todas las puertas parecen cerradas para siempre. Aquella tarde agitada, la mansión de Rita Montoya en Segovia hervía con preparativos frenéticos para la cena más importante que aquella familia recibiría en toda su historia. Rita Montoya, tía de Sara, una mujer amarga de 45 años que había destruido la fortuna heredada del difunto marqués Otavio Montoya con gastos insensatos a lo largo de los años, gritaba órdenes a los empleados mientras sus dos hijas se preparaban en el piso de arriba con nerviosismo visible. Inés, la mayor de 19 años, hija, snob y cruel como la madre, elegía entre 3 vestidos caros comprados a crédito, especialmente para aquella noche decisiva. Julia, la menor de 15 años, dulce y gentil al contrario de la madre y la hermana, ayudaba a Inés, que rompía cosas cuando se ponía demasiado ansiosa. El duque Mateo Ordóñez y su padre Antonio vendrían a cenar, y Rita apostaba todo a aquella única oportunidad de conseguir el matrimonio entre Inés y el duque viudo, rico y poderoso. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero decir algo muy importante. Seas muy bienvenido al canal Amor y Romance de Época. Me hace inmensamente feliz tenerte aquí, que elegiste escuchar esta historia y acompañarme en este viaje tan emocionante. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás acompañando. Hoy voy a contarte la historia de Sara y Mateo, una historia que hará que tu corazón se apriete, se acelere y se emocione profundamente. Prepárate para una historia de mentiras construidas durante años, envidia, ambición, verdades que te dejarán sin aliento, un amor que desafía todo y un destino que se impone cuando nadie más puede impedirlo. Quédate conmigo hasta el último segundo de este viaje, porque cada palabra aquí fue creada para tocar tu alma. Y si amas las historias de época que hacen llorar, suspirar y creer en el amor verdadero, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y no te pierdas ningún capítulo de esta saga emocionante que apenas está comenzando. Sara Rosales estaba sentada en el borde de la cama en su habitación del segundo piso cuando oyó los pasos pesados de la tía, subiendo las escaleras apresuradamente. Tenía 24 años, cabello castaño largo que caía por la espalda en ondas naturales, ojos azules profundos que había heredado de la madre Eva Rosales, y una belleza deslumbrante que causaba problemas constantes con la tía envidiosa. 12 años habían pasado desde que llegó a aquella mansión a los 12 años de edad, huérfana, proveniente de una cabaña humilde, donde había sido criada por la madre costurera, que murió de enfermedad dejándola sola en el mundo. Eva escribió una carta a la hermana Rita pidiéndole que cuidara de Sara, y Rita respondió con una sola palabra fría: cuidaré. Desde entonces, Sara vivió en aquella casa grande recibiendo los vestidos viejos que Inés y Julia ya no querían, comiendo en la cocina, sin ir a bailes, oyendo todos los días que era una carga. «Sara, ¿dónde estás?». La voz estridente de Rita Montoya cortó el aire haciendo que Sara se levantara rápidamente y abriera la puerta. Rita estaba parada en el pasillo con el rostro rojo de rabia contenida, los ojos duros evaluando a la sobrina con un desdén que ya ni intentaba ocultar.
Rita era viuda del marqués Ottavio, que había muerto años atrás sin dejar hijos con ella. Su matrimonio duró apenas 2 años, y ella heredó toda su fortuna. Luego se casó nuevamente con otro hombre, y no quiso cambiar su apellido. Tuvo 2 hijas, y él la abandonó por otra mujer sin dar explicaciones. El cabello castaño estaba recogido en un moño apretado. El vestido verde oscuro de tela cara, pero elegido sin gusto, acentuaba la amargura que marcaba cada línea de su rostro, envejecido por la rabia constante contra el mundo entero. Rita había heredado toda la fortuna y las propiedades de Ottavio, pero lo destruyó todo con lujos innecesarios y mala administración, hasta que solo quedó aquella mansión y deudas que crecían asfixiando cualquier esperanza. «Escucha bien lo que voy a decir y no me hagas repetirlo», dijo Rita con voz baja y peligrosa, señalando el rostro de Sara con el dedo como una hoja afilada. «Esta noche el duque Mateo Ordóñez y su padre Antonio cenan aquí. Esta es la oportunidad de Inés de conquistar al duque y traer el matrimonio que esta familia necesita desesperadamente para sobrevivir. Tú no vas a aparecer. ¿Entendido claramente? No vas a bajar. No vas a circular por la casa. Te quedarás encerrada aquí en este cuarto como si no existieras». Sara bajó los ojos en la sumisión que había aprendido a lo largo de aquellos 12 años duros de rechazo, constante y silencioso. «Sí, tía Rita», murmuró bajito con voz casi inaudible. Rita continuó con crueldad visible. «Inés necesita brillar sola esta noche, sin ninguna competencia. No puedo arriesgarme a que tu belleza robe la atención que mi hija merece recibir del duque viudo». Rita se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en el umbral de la puerta mirando hacia atrás con expresión dura y fría como piedra. «Cristina te traerá comida aquí más tarde. No hagas ruido, quédate quieta, hasta que los invitados se vayan mañana por la tarde sin causar ningún problema». Y con esas palabras finales, Rita cerró la puerta de un portazo, dejando a Sara sola nuevamente en el cuarto pequeño que ocupaba desde hacía 12 años. Cama estrecha, armario viejo, mesa sencilla y una ventana con vista a la entrada de la mansión. Sara caminó lentamente hasta esa ventana y apoyó la frente en el vidrio, observando abajo a los empleados correr de un lado a otro, preparando todo para la llegada de los ilustres visitantes. El peso de la soledad apretó su pecho como manos invisibles que no la dejaban respirar bien, mientras pensaba en otra noche más, siendo invisible en la propia casa, donde nunca había sido realmente bienvenida de verdad. El sol empezaba a descender tiñendo el cielo de naranja y dorado, cuando finalmente la carroza negra y elegante apareció en el portón principal de la propiedad, tirada por 4 caballos, magníficos. Sara contuvo la respiración observando desde la ventana mientras 2 hombres descendían con movimientos firmes y seguros. El primero era Antonio Ordóñez, un hombre anciano de cabello totalmente blanco y postura levemente encorvada que revelaba sus muchos años vividos. El segundo era Mateo Ordóñez, duque de 38 años, viudo que vivía en su mansión con el padre Antonio y el hijo pequeño Jonas, de apenas 6 años, desde que había perdido a la esposa. Mateo era alto, de hombros anchos, cabello negro peinado hacia atrás con precisión, vistiendo una levita oscura de tela noble que brillaba bajo la luz dorada. Sara no lograba ver el rostro de él desde aquella distancia, pero notó algo en la postura rígida y en los hombros tensos. Había frialdad en aquel hombre, una muralla invisible a su alrededor que parecía alejar cualquier posibilidad de verdadero calor humano. Rita apareció en la puerta de la mansión con Inés y Julia a su lado, haciendo reverencias exageradas mientras los visitantes se acercaban. Inés llevaba un vestido rojo vino con escote generoso y cintura marcada que la madre había elegido para resaltar sus curvas, el cabello rubio recogido en rizos elaborados, adornados con perlas falsas. Julia estaba con un vestido azul claro sencillo, que combinaba con su naturaleza dulce y gentil, el cabello castaño suelto cayendo sobre los hombros delicados. Sara observó toda la escena como si asistiera a una obra de teatro de la que nunca podría participar. Vio a Rita saludar a Antonio con sonrisas falsas y exageradas,
Vio a Inés hacer una reverencia estudiada ante el duque, que no sonrió ni una sola vez. Vio a Julia saludar tímidamente y luego bajar la mirada con la vergüenza natural de sus 15 años inocentes. Todos entraron en la mansión desapareciendo de la vista y Sara se quedó allí de pie, sintiendo que una soledad profunda la apretaba. Un golpe suave en la puerta la hizo darse la vuelta rápidamente unos minutos después. «¿Sara? Soy yo, Cristina». Llegó la voz baja y gentil que conocía tan bien. Sara abrió revelando a Cristina Vargas, empleada de 60 años con rostro bondadoso, marcado por las arrugas de quien había trabajado duro toda la vida, pero nunca perdió la capacidad de sonreír con sinceridad genuina, que se había convertido en su única amiga verdadera en aquella casa de frialdad constante. «Te traje la cena, querida», dijo Cristina, entrando con una bandeja cubierta por un paño blanco que colocó sobre la mesa pequeña, revelando sopa, caliente humeante, pan fresco que aún olía al horno y un trozo generoso de queso amarillo. Sara sonrió con gratitud por aquella gentileza. «Gracias, Cristina», murmuró Sara tomando la mano arrugada de la empleada entre las suyas, con un cariño sincero que venía del corazón. Cristina se sentó en el borde de la cama, suspirando hondo, y Sara preguntó en voz baja, llena de una curiosidad que no lograba ocultar: «¿Cómo están las cosas ahí abajo en la cena?». La empleada sacudió la cabeza haciendo expresión de quien había presenciado algo bastante incómodo. «Ese duque no sonríe, Sara. Está sentado en la mesa grande con el rostro cerrado como piedra, respondiendo con palabras cortas, mirando el plato como si estuviera cumpliendo una obligación insoportable que preferiría evitar. La señora Rita está nerviosa, moviéndose en la silla. La señorita Inés está intentando conversar, pero él apenas la mira bien. Solo el señor Antonio está siendo educado conversando con todos». Sara sintió una extraña curiosidad por aquel hombre frío que cargaba tanta tristeza visible. Cristina se levantó alisando el delantal con las manos curtidas de tanto trabajo. «Necesito volver antes de que me busquen y noten mi ausencia. Come todo, Sara, e intenta descansar a pesar de todo eso que está ocurriendo ahí abajo». Salió cerrando la puerta suavemente, dejando a Sara sola nuevamente, con pensamientos confusos sobre el duque misterioso que cenaba en el piso de abajo, mientras ella permanecía invisible en el piso de Minonesita, arriba como un fantasma olvidado. Sara comió despacio, saboreando cada cucharada de sopa caliente, que calentaba no solo el cuerpo cansado, sino también el corazón herido por años de rechazo constante. Mientras abajo, conversaciones ocurrían cambiando rumbos que ella aún no podía imaginar ni prever en aquel momento de soledad silenciosa que conocía tan bien desde que había llegado a aquella mansión grande 12 años atrás, llevando apenas una maleta vieja y esperanzas que fueron muriendo poco a poco. El gran salón de la mansión brillaba bajo la luz de decenas de velas plateadas que Rita Montoya había mandado encender para impresionar a sus ilustres invitados. La mesa estaba dispuesta con la vajilla más fina que quedaba de la época del marqués Otavio, mantel de lino blanco bordado, copas de cristal que reflejaban la luz dorada de las llamas danzantes. Mateo Ordóñez estaba sentado en la cabecera con postura rígida y semblante cerrado, que no había cambiado en 3 largos años, desde que perdió a 1900 su esposa por complicaciones en el parto del segundo hijo, que no sobrevivió. Aquella pérdida destruyó algo dentro de él que nunca volvió a su lugar. Enterró no solo a la mujer, sino también cualquier esperanza de volver a amar, encerrando su corazón en una fortaleza de hielo y amargura. Ahora vivía solo para su hijo Jonas de 6 años y para administrar las tierras que había heredado, pero la sociedad, y especialmente su padre Antonio Ordóñez, le exigían constantemente que se casara de nuevo, porque un duque necesitaba constituir una familia adecuada ante una sociedad que juzgaba y comentaba todo sin piedad. Mateo observaba a Inés hablar sin parar sobre sus habilidades y logros, mientras Rita sonreía orgullosa al lado de la hija mayor. Conocía bien a aquella familia. Su padre Antonio había sido gran amigo del marqués Otavio durante años,
y había apoyado el segundo matrimonio de Rita para que no quedara viuda y sola, pero se convirtió en escándalo cuando el segundo marido la abandonó, llevándose buena parte de la fortuna antes de desaparecer sin dejar rastro. Mateo sabía perfectamente que Rita estaba desesperada por casar a Inés con alguien rico que salvara a la familia de la ruina completa. Por un lado, él podría hacer un buen negocio casándose con Inés. Tendría una esposa para mostrar a la sociedad sin involucrarse emocionalmente, manteniendo su corazón seguro y protegido de los dolores que el amor traía inevitablemente. Pero por otro lado pensaba en Jonas, teniendo a una extraña dentro de casa llamándola madre. Una mujer que no amaría a su hijo de verdad, sino que solo fingiría por interés y conveniencia. Cuando la carroza había llegado más temprano a la mansión, Mateo notó movimiento en la ventana alta del segundo piso. Una mujer alejándose rápidamente antes de que pudiera ver bien su rostro, apenas una silueta de cabellos largos y vestido claro que desapareció en las sombras del cuarto. ¿Quién sería aquella mujer? Rita solo tenía 2 hijas, Inés y Julia, que estaban allí en la mesa. Entonces, ¿quién estaba en aquel cuarto observando su llegada a escondidas? La curiosidad lo incomodaba, pero no demostraba nada, manteniendo la máscara de frialdad que usaba desde hacía años para protegerse del mundo. Rita elogiaba a Inés sin parar diciendo que la hija tocaba el violín con absoluta maestría. Había estudiado en la mejor escuela de etiqueta de la provincia. Sabía hablar varias lenguas con fluidez, incluyendo francés e italiano. Mateo solo miraba en silencio, mientras Antonio conversaba educadamente, haciendo preguntas amables, que mantenían la charla fluyendo, a pesar de la incomodidad visible que flotaba sobre la mesa como una nube pesada. Mateo suspiró imperceptiblemente y dijo con voz controlada que no revelaba emoción alguna. La señorita Inés podría tocar para que veamos después su talento con el violín. Inés sonrió ampliamente, mostrando dientes demasiado blancos. Pasó las manos por el cabello rubio en un gesto estudiado de falsa modestia y respondió con voz melosa. «Claro, señor Ordóñez, tocaré con mucho gusto para que todos ustedes lo aprecien». Rita aplaudió entusiasmada como si aquello fuera un gran logro, mientras Julia miraba el plato intentando esconder la sonrisa divertida, porque sabía muy bien que la hermana tocaba terriblemente mal, a pesar de que Rita insistiera en lo contrario. Después de la cena, todos se levantaron y caminaron hasta la gran sala, donde Inés tomó el violín, que estaba apoyado en un soporte de madera, barnizada. Se colocó en el centro de la sala con una postura exagerada de concertista profesional y comenzó a tocar una melodía que debería ser hermosa, pero salía desafinada y rasposa del instrumento torturado. Mateo se arrepintió profundamente de haber pedido escucharla tocar mientras las notas estridentes herían sus oídos sensibles a la buena música. Ella tocó aquello durante 1 hora entera sin parar, repitiendo la misma melodía torturante varias veces, mientras la cabeza de Mateo ya dolía, palpitando en las sienes, y él miraba discretamente a su padre Antonio buscando salvación. Antonio tampoco soportaba más aquel suplicio musical, pero mantenía una sonrisa educada en el rostro envejecido por décadas de diplomacia social aprendida en la corte. Mateo finalmente no aguantó más e interrumpió diciendo con voz firme: «Creo que por hoy es suficiente, señorita Montoya. Apreciamos mucho su extraordinario talento, pero ya es tarde». Inés se detuvo a regañadientes haciendo una reverencia, exagerada mientras Rita aplaudía efusivamente, como si acabara de presenciar una presentación digna de los mejores teatros europeos. Julia miraba divertida toda aquella escena, sabiendo perfectamente que al duque no le había gustado absolutamente nada. Pero era demasiado educado para decir la verdad cruel y devastadora. Mateo entonces se volvió hacia Rita con ojos ámbar fijos en su rostro y preguntó directamente: «Señora Montoya, cuando llegué más temprano vi a una joven en la ventana alta del segundo piso. ¿Usted tiene más hijas además de estas 2?» Rita apretó los dedos entrelazándolos con fuerza hasta dejar los nudillos blancos, pero mantuvo la pose de anfitriona tranquila, respondiendo con voz controlada:
No, señor duque. Debió de ser una de mis empleadas arreglando los cuartos para los señores. Mis únicas hijas están aquí, Inés y Julia. Pero Rita sabía perfectamente que él había visto a Sara en la ventana, a pesar de haberle pedido tanto a la sobrina que se mantuviera escondida, lejos de la vista de los visitantes importantes. Rita sabía que la belleza de Sara era incuestionable y deslumbrante. No es que Inés fuera fea exactamente, pero Sara era diferente. Tenía algo especial en aquellos ojos azules profundos y en aquellos cabellos castaños largos que llamaban la atención donde quiera que estuviera. Necesitaba mantener a Sara alejada del duque a cualquier costo para que Inés tuviera una oportunidad real de conquistarlo sin una competencia imposible de vencer. Rita pidió a los empleados que acompañaran a Antonio y a Mateo a sus habitaciones preparadas en el segundo piso para que descansaran del largo viaje. En cuanto las puertas se cerraron detrás de los visitantes, Rita subió las escaleras rápidamente, con la rabia hirviendo en el pecho, y golpeó la puerta del cuarto de Sara con una fuerza brutal que hizo temblar la madera. Sara abrió asustada y Rita entró empujándola hacia adentro. «Te pedí que te mantuvieras lejos de la ventana. El duque te vio». Sara retrocedió pidiendo disculpas con voz temblorosa. «Perdón, tía Rita. Solo quería ver quién llegaba. No pensé que él miraría hacia arriba». Rita señaló el rostro de la sobrina con el dedo y los ojos ardiendo de furia contenida. «Le dije que tú eres una empleada en esta casa. Si arruinas el matrimonio de Inés, te echo de esta casa. ¿Lo entiendes claramente? Y te quedarás encerrada aquí hasta que se vayan mañana sin salir por nada en este mundo». Sara dio un paso hacia la tía con las manos extendidas, suplicando: «Tía, por favor, me esconderé. Te juro que no apareceré en ningún lugar donde puedan verme». Rita miró a Sara con desprecio frío y dijo con voz cortante: «Me decepcionaste, Sara». Salió dando un portazo y giró la llave en la cerradura, dejando a la sobrina encerrada dentro del cuarto. Sara se quedó parada en medio de la habitación, sintiendo un cansancio profundo de aquella vida de humillaciones constantes y rechazo que nunca terminaba, sin importar cuánto se esforzara por agradar. Pero, gracias a Cristina, tenía una copia de la llave escondida debajo del colchón. La empleada amiga se la había dado hacía algunos años, justamente para momentos como este cuando Rita la encerraba en el cuarto como castigo. Sara esperó a que el silencio completo de la noche descendiera sobre la mansión, oyó los últimos pasos de los empleados yéndose a dormir. Esperó una hora entera más hasta tener la absoluta certeza de que todos dormían profundamente. Entonces tomó la llave escondida, abrió la puerta, despacio sin hacer ruido, y salió descalza por los corredores oscuros, porque necesitaba aire puro desesperadamente antes de sofocarse por completo en aquel cuarto pequeño y asfixiante. Sara bajó las escaleras de puntillas conteniendo la respiración en cada peldaño que crujía suavemente bajo sus pies descalzos. Cruzó la cocina silenciosa, abrió la puerta trasera que daba al enorme jardín y finalmente respiró hondo, sintiendo el aire nocturno llenar sus pulmones con un alivio inmenso. La luna llena iluminaba todo con una luz plateada que transformaba el jardín en un escenario mágico de sueños. Los rosales se mecían suavemente. El aroma de jazmín perfumaba el aire. El sonido distante de los grillos creaba una melodía natural mucho más hermosa que el violín torturado de Inés. Sara caminó despacio por el sendero de piedras, disfrutando de aquella paz rara y preciosa, los cabellos castaños sueltos cayendo por la espalda, el vestido sencillo de algodón claro rozando sus piernas desnudas. Estaba tan absorta en aquella libertad temporal que no percibió los pasos pesados detrás de ella, hasta que una voz grave y masculina cortó el silencio, haciendo que su corazón se desbocara. «Buenas noches, señorita». Sara giró rápidamente y se quedó completamente paralizada al ver quién estaba de pie a pocos pasos de distancia, observándola con ojos ámbar curiosos que brillaban bajo la luz plateada de la luna llena. Mateo Ordóñez, el duque viudo, estaba allí en el jardín,
vistiendo solo una camisa blanca, de lino abierta en el cuello y pantalones oscuros, los cabellos negros ligeramente desordenados, como si acabara de despertar o no lograra dormir bien. Él la observaba con una intensidad que la hizo temblar no de miedo, sino de algo diferente que no conseguía identificar. Sus ojos recorrían el rostro de ella iluminado por la luna, los cabellos largos, sueltos, los pies descalzos, el vestido sencillo que revelaba curvas suaves. Sara se quedó sin palabras al darse cuenta de que aquel encuentro nocturno inesperado estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo entre ellos, de formas que ninguno de los dos podía prever ni controlar en aquel momento, suspendido bajo las estrellas brillantes y la luna como testigo silencioso. Sara quedó paralizada bajo la luz plateada de la luna llena, mirando al duque Mateo Ordóñez, que estaba de pie a pocos pasos de ella, en el jardín silencioso, con una expresión curiosa en los ojos ámbar que brillaban intensamente. Él dio un paso en su dirección, haciendo que Sara retrocediera instintivamente como un animal asustado, listo para huir en cualquier momento si fuera necesario. Mateo percibió el movimiento y se detuvo levantando las manos en un gesto de paz para tranquilizarla. «Es peligroso que una mujer esté sola a esta hora de la noche en el jardín, señorita. ¿No tiene miedo?» Sara respiró hondo intentando calmar el corazón acelerado y respondió con voz suave pero firme. «Aquí es seguro, señor. Conozco bien este lugar». Mateo inclinó la cabeza, observándola con una atención que la incomodaba. Sentía sus ojos recorrer su rostro iluminado por la luna, el cabello largo suelto, el vestido sencillo que usaba para dormir. «¿Cuál es su nombre, señorita?» «¿Quién es usted?», preguntó Mateo directamente, con una voz grave que resonó en el silencio del jardín perfumado. Sara sabía que tenía que continuar con la mentira que Rita había contado durante la cena. Si decía la verdad complicaría todo, y su tía la expulsaría de la casa sin ninguna piedad. «Soy Sara, empleada de la casa, señor», respondió bajito, desviando la mirada hacia el suelo, porque no conseguía sostener la mirada penetrante de él, que parecía leer su alma a través de la frágil máscara que intentaba mantener. Mateo permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron eternos antes de preguntar con una gentileza inesperada. «¿Puedo acompañarte en tu caminata, Sara?» Ella levantó la vista asustada. Si su tía Rita descubría aquello, la expulsaría de allí inmediatamente sin darle ninguna oportunidad de explicación o defensa que pudiera salvarla. «Señor, mejor no», murmuró Sara nerviosa dando otro paso atrás. «Voy a volver a mi cuarto ahora mismo». Mateo sonrió por primera vez desde que había llegado a aquella mansión, una sonrisa pequeña pero genuina que transformó por completo su rostro austero, volviéndolo aún más hermoso de forma devastadora. «Está bien, Sara. Yo me llamo Mateo», dijo con una voz suave que sonaba extrañamente íntima en el silencio de la noche envolvente. Sara lo miró por un momento eterno, sintiendo algo extraño apretar su pecho, algo que no conseguía identificar ni nombrar, pero que la asustaba profundamente. «Sé quién es usted», susurró antes de girar rápidamente y salir corriendo por el camino de piedras sin mirar atrás, los pies descalzos, golpeando el suelo frío mientras su corazón se desbocaba sin control dentro del pecho oprimido. Mateo se quedó de pie en el jardín, observando a Sara desaparecer en las sombras de la mansión con una expresión intrigada que no conseguía ocultar. Normalmente, las mujeres se le ofrecían con sonrisas estudiadas, adulaban sus títulos y fortunas, inventaban excusas para quedarse cerca, intentando conquistarlo de todas las formas posibles e imaginables. Pero aquella joven acababa de salir corriendo de su presencia, como si él fuera un peligro mortal que necesitaba evitar con urgencia. Aquello era completamente diferente a todo lo que conocía y removía algo dentro de él que había estado dormido durante años. «Sara», susurró Mateo el nombre sintiendo su sabor en la lengua, repitiéndolo bajito como si probara el sonido. Tenía unos ojos increíbles, azules profundos que brillaban bajo la luna. Era muy bella con aquel cabello castaño largo y aquel rostro delicado de ángel.
Pero no fue solo la belleza física lo que lo había conmovido, fue el hecho de que a ella no le importara quién era él, no intentara impresionarlo, simplemente huir como si él no significara absolutamente nada especial o importante. Sara volvió corriendo al cuarto, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en las sienes palpitantes. Cerró la puerta con manos temblorosas y se apoyó en la madera intentando respirar con normalidad mientras pensaba asustada. Si él comentaba con Rita que la había visto en el jardín, correría un enorme riesgo de ser expulsada de allí, sin ninguna oportunidad ni alternativa. ¿En qué situación terrible se había metido solo por querer aire fresco? Sara se quedó allí de pie durante algunos minutos intentando decidir qué hacer, quedarse quieta y rezar para que él no comentara nada, o volver allí y pedirle explícitamente que guardara el secreto. La segunda opción era arriesgada, pero al menos dejaría claro que no podía perder su techo. Reunió valor, volvió a abrir la puerta y regresó corriendo por los corredores oscuros hasta el jardín donde él aún estaba sentado en un banco de piedra, con expresión pensativa, mirando las estrellas brillantes en el cielo inmenso. Mateo sonrió cuando vio a Sara acercarse con timidez por el sendero iluminado por la luna llena. ¿Cambió de idea, señorita?, preguntó con una voz divertida que revelaba satisfacción por verla regresar voluntariamente. Sara se detuvo a unos pasos de distancia, retorciendo las manos nerviosas frente al cuerpo tenso. «Señor, ¿podría por favor no comentar con la señora Rita que me vio aquí en el jardín esta noche? Puedo perder mi empleo si ella descubre que salí de mi cuarto a esta hora». Mateo vio el miedo, genuino en el rostro de ella iluminado por la luz plateada. No era miedo de él, sino miedo a las consecuencias, miedo a perder el techo sobre su cabeza, miedo a quedarse sin nada en este mundo cruel e implacable. Algo dentro de él se movió al sentir una compasión inesperada por aquella joven asustada y vulnerable. «Puede quedarse tranquila, Sara. No diré nada a nadie sobre nuestro encuentro aquí», prometió con una sinceridad que ella sintió verdadera en los ojos ámbar de él, que la observaban con una ternura extraña. Sara agradeció con voz temblorosa de alivio y salió nuevamente apresurada sin darle tiempo a que él dijera nada más que pudiera complicar aún más aquella situación imposible. Volvió al cuarto y se encerró allí sintiendo el corazón todavía acelerado, pero ahora por razones distintas. Había quedado extasiada con la belleza de él, aquella sonrisa que transformó su rostro austero en algo devastadoramente hermoso, aquellos ojos que la miraron con una atención que la hizo sentirse vista de verdad por primera vez en años. Pero él estaba allí para convertirse en el marido de Inés, su prima, y Sara se quedaría bien calladita hasta que todo se resolviera, porque no podía arriesgarse a perder el único hogar que tenía, aun siendo tratada como inferior y un peso indeseado. Se acostó en la cama estrecha pero no consiguió dormir bien. Se dio vueltas inquieta recordando aquella voz grave diciendo su nombre, aquella sonrisa pequeña pero sincera, aquellos ojos ámbar que parecían ver más allá de la máscara que ella usaba. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Inés invitó a Mateo a cabalgar por los campos de la propiedad, diciendo que Julia los acompañaría también para que no quedaran solos, causando un escándalo innecesario. Mateo aceptó la invitación con educación, pero sin entusiasmo visible. Estuvo de acuerdo porque se esperaba de él como invitado y posible pretendiente, no porque realmente quisiera pasar tiempo con Inés, que hablaba sin parar de asuntos vacíos que no le interesaban en lo más mínimo. Antes de salir a cabalgar, Julia subió rápidamente al cuarto de Sara en el segundo piso y golpeó la puerta que aún estaba cerrada por fuera con la llave que Rita había girado la noche anterior. Julia sabía que la prima tenía una copia de la llave escondida debajo del colchón. Cristina le había contado aquel secreto a Julia, pidiéndole que cuidara de Sara cuando fuera posible, porque la madre era demasiado cruel con la sobrina huérfana. Sara oyó el golpe suave y reconoció el patrón, 3 golpes rápidos seguidos de 2 lentos, que Julia usaba para identificarse.
Sara abrió la puerta despacio y la abrió revelando a Julia de pie en el pasillo, sosteniendo una pequeña bandeja con pan fresco humeante y una taza de leche aún caliente. «Sabía que mamá iba a dejarte sin desayuno como castigo», dijo Julia, entrando rápidamente y cerrando la puerta detrás de sí con cuidado para no hacer ruido que alertara a alguien. «Cristina me contó que te encerró aquí anoche, después de que los invitados se fueron a dormir». Sara tomó la bandeja con enorme gratitud. Aquellas pequeñas bondades de Julia y Cristina eran todo lo que la mantenía cuerda en aquella casa de crueldades constantes. Sara contó el motivo del castigo, explicando que Rita la había visto en la ventana cuando el duque llegó a pesar de haberle ordenado quedarse escondida lejos de cualquier mirada. Julia sonrió con la malicia inocente de sus 15 años. «Pero mamá sabe que eres bonita, Sara. Mucho más. Bonita que Inés con toda sinceridad. Si el duque te viera de verdad, se arrodillaría a tus pies suplicando tu mano en matrimonio». Sara sonrió, pero reprendió a la prima menor con voz suave. «Deja eso, Julia. Él vino aquí para casarse con tu hermana Inés, y así será». Julia hizo una mueca diciendo que no le parecía justo que Inés siempre lo consiguiera todo solo por ser la mayor y la favorita de la madre ambiciosa. Entonces contó animada. «Voy a cabalgar con ellos ahora». Inés invitó al duque y mamá insistió en que yo acompañara para mantener las apariencias adecuadas. Sara asintió mordiendo el pan despacio, pero entonces algo dentro de ella la empujó a confesar lo que había ocurrido la noche anterior. Quizá necesitaba compartir aquel secreto con alguien antes de que explotara dentro del pecho oprimido. «Lo vi anoche en el jardín», murmuró Sara bajito mirando sus manos. «Salí a caminar y él también estaba allí solo». Julia abrió los ojos sorprendida, a punto de hacer 1000 preguntas cuando una voz fría y furiosa irrumpió detrás de ellas haciendo que ambas se congelaran de terror absoluto. «¿Qué hiciste, Sara?» Rita Montoya estaba de pie en el umbral de la puerta que Julia había olvidado cerrar en la prisa, los ojos ardiendo de rabia mientras procesaba lo que acababa de oír confesar a su sobrina a la hija menor. Sara se sobresaltó, sintiendo la sangre helarse en las venas. Julia también quedó blanca como el papel, mirando de la madre a la prima con miedo de lo que vendría a continuación. Rita entró en el cuarto cerrando la puerta detrás de sí, con una calma peligrosa que era peor que los gritos. Aquella calma helada que precedía a las tormentas más devastadoras y crueles. Se volvió hacia Julia con voz controlada. «Julia, acompaña a tu hermana y al duque en la cabalgata ahora mismo. Sara y yo vamos a tener una conversación privada muy seria». Julia dudó mirando a Sara con pena en los ojos, pero Sara hizo un pequeño gesto con la cabeza, indicándole que debía obedecer e irse antes de que la madre se enfureciera aún más con ambas. Julia salió rápidamente cerrando la puerta, dejando a Sara sola con Rita, cuya expresión prometía consecuencias terribles que vendrían a continuación sin piedad ni misericordia alguna. Rita Montoya caminó por el cuarto con pasos lentos y pensativos hasta detenerse frente a la ventana que daba vista a la parte frontal de la mansión. Apoyó las manos en el alféizar de madera y se quedó observando hasta ver al duque Mateo Ordóñez montado en un magnífico caballo marrón al lado de Inés, y a Julia algunos metros atrás, acompañada por 2 criados que Rita había ordenado que fueran junto a ellos para mantener las apariencias adecuadas ante la sociedad que lo juzgaba todo. Los caballos partieron al trote lento por el camino de tierra que conducía a los campos abiertos de la propiedad, mientras Rita calculaba mentalmente cuánto tiempo tenía antes de que regresaran para el almuerzo. Antonio Ordóñez se había quedado en su cuarto, descansando, así que Rita tenía por lo menos hasta el mediodía para resolver definitivamente su creciente problema con Sara, sin testigos inconvenientes que pudieran cuestionar sus decisiones como señora de aquella casa. Rita se volvió lentamente encarando a Sara, que permanecía de pie en medio del cuarto, con expresión asustada de quien sabía que algo terrible estaba a punto de suceder sin poder evitarlo. «Cuéntame exactamente qué ocurrió anoche en el jardín con el duque», ordenó Rita con voz fría y controlada,
que resultaba mucho más aterradora que sus habituales gritos histéricos. Sara respiró hondo, intentando calmar el corazón acelerado, y contó todo sin omitir nada. Dijo que había salido a caminar porque se estaba sofocando en el cuarto cerrado, que había encontrado al duque en el jardín, que él le preguntó quién era, y que ella confirmó ser empleada de la casa como Rita había dicho durante la cena, para proteger la mentira necesaria. Rita cruzó los brazos sobre el pecho estrechando los ojos. ¿Entonces él te invitó a caminar con él? Sara asintió. Sí, tía, sí lo hizo, pero en el mismo instante me negué y regresé directo al cuarto sin aceptar su invitación. Rita suspiró profundamente, emitiendo un sonido entre cansancio y decisión final, sin posibilidad de marcha atrás. Caminó hasta el viejo armario de Sara y abrió las puertas con un movimiento brusco que hizo crujir la madera con fuerza. «Empaca tus cosas ahora mismo, Sara». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el silencio tenso del cuarto mientras Sara sentía el peso devastador de todo aquello desplomarse sobre ella como una avalancha inevitable y cruel. «Pero tía, no tengo a dónde ir», murmuró Sara con la voz quebrada por la emoción que intentaba controlar sin éxito. Rita no la miró, manteniendo la espalda vuelta mientras empezaba a sacar vestidos viejos del armario. «No quiero ningún escándalo en esta casa. El señor Antonio aún duerme y no quiero despertarlo con confusiones innecesarias. Empaca tus cosas y vete de esta mansión ahora, mientras ellos están fuera cabalgando». Sara sintió las piernas flaquear amenazando con no sostenerla más ante aquella sentencia final sin apelación ni misericordia. «Tía, por el amor de Dios», imploró Sara, dando un paso hacia Rita con las manos extendidas, suplicando una compasión que sabía que no llegaría, pero aún así intentaba desesperadamente. «No tengo a dónde ir. Déjame dormir en el establo con los caballos. Te juro que el duque nunca más me mirará a la cara. Me esconderé». Rita se volvió bruscamente encarando a la sobrina, con ojos que ardían de una rabia antigua y resentimiento acumulado durante años, guardados en el pecho amargo. «Sara, mientras tú estés dentro de esta casa, Inés será constantemente opacada por ti sin ninguna posibilidad de brillar sola. Así fue con tu madre Eva y conmigo cuando éramos jóvenes. Todos la miraban, todos admiraban a Eva, y yo era olvidada como si fuera una sombra invisible, sin ninguna importancia». La voz de Rita tembló revelando un dolor viejo que nunca había cicatrizado de verdad a pesar del paso de los años. «Pero yo logré casarme con Ottavio, que era un marqués rico y respetado, y él me eligió a mí, no a Eva», continuó Rita con una voz que mezclaba triunfo amargo y rabia creciente. «Y tu madre Eva quedó embarazada de ti sin estar casada, y te crió sola en aquella cabaña miserable, lejos de todo y de todos. Tu madre se convirtió en una perdida a los ojos de la sociedad que la juzgó sin piedad, mientras yo logré salir adelante con mi matrimonio ventajoso». Sara sintió cada palabra cortar como cuchillas afiladas, reabriendo heridas antiguas sobre la madre que tanto había amado y perdido demasiado pronto. Rita tomó la vieja maleta que estaba guardada debajo de la cama, la misma maleta que Eva había preparado hacía 12 años, cuando envió a Sara a aquella casa, y que Sara guardaba como un tesoro, porque era una de las pocas cosas que le quedaban de su madre fallecida. Comenzó a arrojar ropa dentro sin ningún cuidado mientras decía: «Mi hija Inés también logrará casarse bien, pero tú necesitas desaparecer de aquí inmediatamente antes de arruinar todo lo que he planeado». Sara lloraba desesperada, sintiendo que el mundo se derrumbaba por completo a su alrededor, sin nada a lo que aferrarse en aquella caída libre y devastadora. Rita cerró la maleta con fuerza, agarró a Sara del brazo con dedos que se clavaron dolorosamente en la piel suave y comenzó a bajar las escaleras arrastrando a la sobrina, detrás de ella sin ninguna gentileza. «Vete ahora mismo, Sara, sin excusas ni súplicas que no van a funcionar», dijo Rita con voz dura mientras bajaba apresuradamente. «Sabías que esto pasaría si me desobedecías saliendo del cuarto cerrado por la noche para encontrarte con el duque en el jardín a escondidas como cualquier mujer sin vergüenza.
Sara intentaba sujetarse del pasamanos, pero Rita tiraba con demasiada fuerza, haciéndola tropezar en los escalones. «Tía, por favor, no me hagas esto. Por favor». Pero Rita ya no escuchaba nada. Necesitaba expulsar a Sara de allí antes de que Mateo, Inés y Julia regresaran de la cabalgata y vieran aquella escena que podría generar preguntas incómodas y complicaciones innecesarias. Rita arrastró a Sara hasta la puerta principal. La abrió de una patada violenta que hizo que la madera golpeara la pared y arrojó la vieja maleta al suelo de tierra con tanta fuerza que algunas ropas se salieron. «Vete ahora, Sara», gritó Rita señalando el portón, distante de la propiedad. Sara intentó ponerse de pie, pero Rita la empujó con ambas manos, haciéndola caer al suelo duro junto a la maleta abierta, mientras las lágrimas corrían por su rostro cubierto de polvo. Sara estaba allí caída en el suelo, humillada y destruida, cuando oyó el sonido de caballos aproximándose rápidamente en un galope que levantaba polvo dorado bajo el sol de la mañana. Alzó los ojos nublados por las lágrimas y vio a Mateo Ordóñez, montado en el caballo marrón, acercándose con Inés justo detrás de él en un caballo más pequeño, ambos regresando mucho antes de lo que Rita esperaba o había planeado. Mateo descendió del caballo con un movimiento ágil y se quedó de pie observando aquella escena. Sara caída en el suelo con ropa esparcida. Rita de pie con expresión furiosa, la tensión visible en el aire pesado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Mateo con una voz grave que cortó el silencio tenso mientras sus ojos ámbar recorrían la escena intentando comprender lo que estaba presenciando. Rita se recompuso rápidamente, acomodó el vestido y alzó el mentón con una postura digna que intentaba ocultar el nerviosismo de haber sido sorprendida en aquella situación vergonzosa. «Señor Duque, la sorprendí robando objetos valiosos de la casa esta mañana y la estoy expulsando de aquí como se merece por su terrible deshonestidad». Sara levantó la mirada encontrándose con los ojos de Mateo, que la observaban con intensa atención. Él sabía que todo aquello era una mentira descarada. Podía ver en los ojos azules de ella la verdad desesperada que Rita intentaba ocultar con falsedades convenientes. Mateo dio algunos pasos hacia Sara, extendiendo la mano enguantada hacia ella, con un gesto amable que contrastaba por completo con la crueldad que acababa de presenciar. «Deme su mano, señorita Sara. Voy a ayudarla a levantarse del suelo». Sara dudó apenas un segundo antes de extender la mano temblorosa y sentir los dedos de él envolver los suyos con una firmeza sorprendentemente suave. En ese preciso instante, la puerta de la mansión se abrió nuevamente y Antonio Ordóñez salió afuera con expresión confusa y preocupada por el ruido que lo había despertado de su merecido descanso. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó Antonio mirando a Sara en el suelo, siendo ayudada por su hijo, a Rita de pie con expresión tensa, a Inés aún montada en el caballo, observándolo todo con los ojos abiertos de par en par por el impacto, a Julia, que acababa de llegar también, con los criados detrás de ella, todos presenciando aquella escena imposible de ignorar u ocultar. Mateo ayudó a Sara a ponerse de pie con cuidado hasta que quedó de pie tambaleante, manteniendo la mano de ella entre las suyas durante unos segundos más de lo necesario, mirando profundamente a los ojos azules, llenos de lágrimas que reflejaban un dolor y una humillación profundos. Luego se volvió hacia Rita, sin soltar por completo la mano de Sara, su voz saliendo fría y dura como acero templado. «Señora Montoya, me gustaría que me explicara exactamente qué está ocurriendo aquí ahora mismo, sin mentiras ni omisiones convenientes». El mundo de Rita se derrumbó en aquel momento, ante los ojos de todos los que presenciaban aquella escena imposible de ocultar o deshacer, ahora que estaba expuesta bajo la luz clara del día. Rita intentó mantener la compostura alzando el mentón, con una dignidad falsa que temblaba en los bordes, mientras repetía la mentira con una voz que sonaba cada vez menos convincente. «Señor Duque, como ya dije, ella me estaba robando objetos valiosos esta mañana, pero la sorprendí a tiempo,
antes de que se llevara algo importante, y la estoy expulsando de aquí como cualquier dueña de casa haría con una empleada deshonesta. En ese momento, Julia bajó del caballo de un salto apresurado y corrió hasta Sara, tomando sus manos entre las suyas con una preocupación genuina reflejada en su rostro joven. «Sara, ¿estás bien? ¿Estás herida?» Sara miró a Julia con inmensa gratitud por aquella gentileza en medio de tanta crueldad y respondió con la voz quebrada: «Estoy bien, Julia, no te preocupes por mí». Inés observaba perdida toda aquella escena, intentando procesar el hecho incomprensible de que su futuro marido, el duque rico y poderoso que debería estar a su lado, estaba tomando partido por su prima despreciable, que debería estar invisible y olvidada como siempre había estado a lo largo de aquellos 12 años. Inés bajó del caballo con movimientos rígidos de rabia contenida y se acercó a la madre colocándose a su lado en una demostración de unión familiar contra la amenaza que Sara representaba para sus planes ambiciosos. Se volvió hacia el duque con una voz aguda que intentaba sonar indignada y virtuosa. «Ella es una ladrona, señor duque. Mi madre está haciendo lo correcto al expulsarla de esta propiedad antes de que robe más cosas valiosas que no le pertenecen». Mateo respiró hondo controlando la irritación creciente que hervía peligrosamente en su pecho oprimido y preguntó mirando directamente a Rita con ojos ámbar que ardían de fría ira: «Señora Montoya, ¿va a darme una respuesta honesta o no sobre lo que realmente está ocurriendo aquí?» El duque entonces se volvió hacia Sara, que permanecía al lado de Julia, intentando recoger su ropa esparcida con manos que temblaban visiblemente de nerviosismo y miedo por lo que vendría después. «Sara, ¿lo que ella dice es verdad?», preguntó Mateo, con una voz suave que contrastaba completamente con el tono duro que había usado con Rita segundos antes. Sara miró a Rita, viendo la amenaza silenciosa en los ojos de la tía. Luego miró a Inés, que la observaba con odio puro y destilado en el rostro contorsionado por la rabia. Y finalmente decidió que ya no tenía nada más que perder en aquella situación imposible que estaba destruida más allá de cualquier reparación. Se agachó para recoger el resto de sus cosas guardándolas dentro de la vieja maleta y dijo con una voz cansada de cargar tantas mentiras y humillaciones durante años: «Me iré, señor duque. No necesita preocuparse por mí. Saldré de esta propiedad ahora mismo». Mateo dio 2 pasos rápidos hacia ella y sostuvo su brazo con una firmeza gentil que le impidió seguir recogiendo la ropa. Hizo que Sara se levantara despacio hasta quedar de pie frente a él, mientras la miraba profundamente a los ojos azules aún brillantes por lágrimas no derramadas que se empeñaban en no caer a pesar del dolor visible que cargaban. «Sara, dime, exactamente qué ocurrió aquí sin mentiras», ordenó Mateo, pero su voz sonó más como una súplica suave que como un comando autoritario. Sara, entonces, cansada de todo aquello, de los años de humillación, de las mentiras que protegía, de la invisibilidad forzada, del rechazo constante, respiró hondo y dejó que la verdad saliera finalmente libre después de tanto tiempo atrapada en la garganta asfixiada. «Rita es mi tía, señor duque. No soy solo una empleada como ella le dijo ayer durante la cena. Y no estoy robando absolutamente nada de esta casa que me acogió cuando quedé huérfana hace 12 años. Ella me está expulsando porque escapé del cuarto donde me encerró anoche», continuó Sara, con una voz que ganaba fuerza a cada palabra pronunciada, mientras sentía que algo dentro de ella finalmente se liberaba. «Me encerró porque usted me vio por la ventana cuando llegó, y ella no quería que apareciera para no estorbar sus planes de casar a mi prima Inés con usted. Pero escapé de noche usando una llave extra que tengo escondida porque necesitaba aire puro antes de sofocarme por completo en aquel cuarto pequeño, y fue entonces cuando lo encontré a usted en el jardín caminando solo también. Por eso me está expulsando ahora, porque cree que voy a arruinar el matrimonio arreglado con mi prima Inés y a llamar una atención que debería estar completamente enfocada en su hija».
Rita se puso roja de furia absoluta al oír cada palabra de aquella confesión pública que destruía todas sus mentiras, cuidadosamente construidas, y luego quedó pálida de repente al darse cuenta de la gravedad de la situación que se le había escapado completamente de las manos. «Duque, ella es una mentirosa terrible», gritó casi Rita, dando un paso al frente con las manos extendidas en una súplica desesperada. «No crea nada de lo que esta joven despreciable le está diciendo. Es hija de mi hermana Eva, que murió pobre y deshonrada. Yo la acogí por caridad cristiana cuando quedó huérfana, pero siempre fue problemática e inventaba historias absurdas para causar problemas». Mateo miró a Rita con una expresión de profundo disgusto que ya no podía ocultar. Luego miró a Inés, que permanecía al lado de la madre, con el rostro contorsionado por la rabia y la humillación, y entonces se volvió hacia su padre Antonio, que observaba todo con una expresión grave de quien entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo allí aquella mañana arruinada. Antonio conocía profundamente a su hijo, después de 38 años vividos juntos. Sabía exactamente lo que Mateo pensaba con solo mirar sus ojos. Sabía que había tomado una decisión final e irrevocable sobre toda aquella situación. Antonio se acercó despacio a su hijo y colocó la mano en su hombro, en un gesto de apoyo silencioso, antes de volverse para encarar a Rita con ojos que cargaban décadas de sabiduría y experiencia, tratando con personas falsas y crueles. «Señora Montoya, estamos profundamente decepcionados al ver el trato terrible que usted da a su propia sobrina huérfana, que debería estar bajo su protección y cuidado familiar», dijo Antonio con una voz firme que resonó en el silencio tenso. «Regresaremos a nuestra casa en este mismo momento, sin continuar esta visita que ha perdido por completo su propósito original». Se volvió hacia los criados que habían acompañado la cabalgata y ordenó con la autoridad de quien estaba acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos: «Traigan ahora mismo nuestras pertenencias de la casa y preparen la carruaje para partir en 5 minutos sin retrasos». Rita se acercó desesperada, casi tropezando con su propia falda larga, mientras sus manos alcanzaban el aire en un intento patético de aferrarse a algo que ya estaba perdido para siempre. «Duque, por favor, espere. No puede dar oídos a esta mujer mentirosa que inventó todo esto para causar problemas». Pero Mateo ya no escuchaba nada de lo que Rita decía. Tomó la vieja maleta de Sara del suelo donde ella la había dejado y caminó hasta la elegante carruaje que los criados habían traído rápidamente, colocando el equipaje dentro con cuidado antes de volverse y extender la mano enguantada hacia Sara en una invitación silenciosa pero clara como el cristal transparente. «La señorita viene conmigo ahora», dijo Mateo, no como una pregunta sino como una afirmación gentil que no aceptaba negativa ni vacilación por parte de ella. Sara miró aquella mano extendida, sintiendo el corazón desbocado en el pecho oprimido, mientras procesaba lo que estaba ocurriendo. Él la estaba sacando de allí, salvándola de la expulsión cruel, ofreciéndole protección cuando no tenía absolutamente nada ni a nadie en aquel mundo inmenso y aterrador. Sara se volvió hacia Julia y abrazó a la prima menor con fuerza, sintiendo que las lágrimas finalmente corrían por su rostro mientras susurraba en su oído: «Cuídate, Julia, eres buena y dulce, nunca cambies eso». Julia también lloró, sujetando a Sara con fuerza antes de soltarla a regañadientes. Sara entonces respiró hondo. Se secó las lágrimas con el dorso de las manos y aceptó la mano de Mateo, sintiendo que los dedos de él envolvían los suyos con una firmeza reconfortante que la hizo sentirse segura por primera vez en 12 largos años de constante inseguridad. Él la ayudó a subir a la carruaje, con la gentileza de un verdadero caballero, mientras Inés comenzaba a llorar desesperada, allí de pie, al lado de la madre, porque en ese momento comprendió claramente que había perdido su única oportunidad de convertirse en una duquesa rica y respetada. El hombre que debería ser su marido se estaba llevando a la prima despreciable a la que había maltratado durante años sin pensar en las consecuencias futuras.
Los criados trajeron rápidamente las pertenencias de Antonio y Mateo, que habían sido preparadas en las habitaciones de huéspedes, guardándolo todo en la parte trasera de la carruaje con eficiencia entrenada. Antonio subió a la carruaje sentándose al lado de Sara, que permanecía en silencio aún procesando todo lo que había ocurrido en aquellos minutos imposibles y surrealistas. Mateo se volvió una última vez para encarar a Rita Montoya, que estaba allí de pie completamente destruida, viendo cómo todos sus planes ambiciosos se desmoronaban como un frágil castillo de naipes derribado por un viento fuerte e implacable. «Volveremos a conversar, señora Montoya, cuando yo decida que es el momento apropiado para hacerlo», dijo Mateo con una voz fría que cargaba una promesa velada de consecuencias futuras que Rita no podía prever, pero que sin duda debía temer profundamente. Luego subió a la carruaje cerrando la puerta tras de sí y dio 2 golpes en el techo, dando la señal al cochero para partir de inmediato sin más demoras innecesarias. La carruaje comenzó a moverse lentamente al principio y luego fue ganando velocidad mientras se alejaba de aquella mansión, llevando a Sara lejos de la única casa que había conocido en los últimos 12 años, llevándola hacia un futuro completamente incierto, pero que no podía ser peor que el pasado que dejaba atrás en aquel polvo dorado levantado por las ruedas en movimiento. Rita estaba allí de pie frente a la mansión, con los puños cerrados junto al cuerpo temblando de rabia incontrolable, mientras veía la carruaje alejarse, llevando a su sobrina en el lugar que debía haber sido de Inés, su hija favorita y única esperanza de salvación financiera. Inés lloraba a gritos al lado de la madre, con sollozos dramáticos que sacudían todo su cuerpo, mientras Julia permanecía unos pasos atrás, observándolo todo con una expresión confusa, mezclada con un alivio secreto, porque Sara finalmente escapaba de aquel lugar de crueldades constantes y humillaciones diarias que nadie merecía sufrir, independientemente de las circunstancias de nacimiento o de la falta de una fortuna material heredada. Sara intentaba comprender todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento mientras la carruaje se balanceaba avanzando por el camino de tierra que se alejaba de la mansión de Rita. Su vida de pronto se había puesto completamente de cabeza en cuestión de minutos. Hacía una hora estaba siendo expulsada sin tener a dónde ir, y ahora estaba sentada dentro de una carruaje elegante junto al duque y su padre. Sus manos temblaban levemente sobre el regazo mientras intentaba procesar todo aquello sin lograr creer que realmente estaba sucediendo. Antonio le sonrió con una gentileza que iluminó su rostro. «Cálmese, señorita Sara. Respire. Hondo. Ahora queremos conocer su historia». Sara miró nerviosa a Mateo, que la observaba con aquellos ojos pensativos que parecían atravesar su alma. «Me gustaría disculparme por todo lo que ocurrió», dijo Sara con voz baja. «Ustedes no merecían pasar por aquella situación». Mateo inclinó la cabeza sin apartar la mirada de ella. «¿Entonces Rita es realmente su tía?» Sara asintió sintiendo las mejillas arder. «Sí, señor. Es hermana de mi madre Eva, que falleció hace 12 años». Antonio se inclinó hacia adelante con interés y pensativo. «¿Eva? Ese nombre no me es extraño. Rita mencionó la muerte de su hermana, pero nunca habló de tener una sobrina». Sara respiró hondo. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Antes de partir, escribió a la tía Rita pidiéndole que cuidara de mí. Desde entonces he estado en esa casa». «¿12 años siendo tratada de esa manera?», preguntó Mateo con voz grave que resonó dentro de la carruaje. Sara miró por la ventana, evitando sus ojos. «No tenía a dónde ir, señor». Antonio negó con la cabeza pensativo. «Recuerdo cuando Ottavio conoció a Rita. Viajó a Aguas Claras y volvió comprometido con ella. Fue demasiado rápido, causó comentarios». Miró a Sara con curiosidad. «¿Su madre estaba allí también?». Sara asintió. «Sí, señor. Las dos vivían juntas después de que mi abuela falleció. Rita se casó con el marqués y se fue. Mi madre se quedó». Antonio frunció el ceño. «¿Y su padre?». El silencio que siguió fue pesado y Sara bajó la mirada. «Mi madre nunca dijo
¿Quién era? Antonio y Mateo intercambiaron miradas significativas que Sara no logró descifrar del todo. Otavio murió 2 años después del matrimonio, dijo Antonio lentamente. Lo dejó todo a Rita. Quedó viuda rica, muy joven. Sara asintió. Mi tía se volvió a casar y tuvo a Inés y Julia. El segundo marido la abandonó llevándose parte de la fortuna. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Por qué aceptaste pasar por esa humillación durante tanto tiempo, Sara? Ella finalmente lo miró con los ojos brillantes. Porque, Señor, no tenía a nadie más en este mundo. No tenía elección. La sinceridad cruda de esa respuesta hizo que algo se apretara en el pecho de Mateo. Tu tía te mantenía escondida, afirmó Mateo más que preguntó. Sara asintió. No quería que apareciera cuando recibía visitas. Decía que yo era demasiado bonita y que arruinaría los planes que tenía para Inés. Antonio dejó escapar un sonido de desaprobación. ¡Qué crueldad absurda con su propia sobrina! Sara retorció las manos nerviosa. ¿Y ahora? Preguntó de repente con voz temblorosa. ¿A dónde me están llevando? No quiero molestarlos. Antonio miró a su hijo esperando la respuesta, porque ni siquiera él sabía exactamente qué planeaba Mateo. Mateo mantuvo la mirada fija en Sara con expresión seria. Ahora estás bajo mi protección, te quedarás en nuestra casa. Sara abrió los ojos de par en par. Pero, señor, yo no puedo simplemente... Él la interrumpió con voz firme. Sí puedes. Te quedarás con nosotros hasta que decidamos el mejor camino para tu futuro. No voy a dejarte en la calle después de lo que presencié hoy. El tono de su voz no admitía argumentos, y Sara sintió gratitud mezclada con miedo de estar soñando. El viaje duró 7 horas atravesando campos y aldeas hasta que llegaron al final de la tarde a las tierras del ducado. Sara miró por la ventana y contuvo la respiración. La mansión era inmensa, 3 veces mayor que la de Rita, con torres altas y jardines, elaborados que parecían no tener fin. La carruaje se detuvo y criados uniformados salieron a recibirlos. En ese momento, un niño de 6 años salió corriendo por la puerta. «¡Papá! ¡Papá! ¡Volviste!», gritó Jonas emocionado. «Jonas, no corras, así que te vas a caer», dijo Mateo bajando y abriendo los brazos. El niño se lanzó a ellos riendo, mientras el padre lo abrazaba con fuerza antes de llevarlo hasta Sara. «Hijo, esta es la señorita Sara. Sara, mi hijo Jonás». Jonás extendió la manita. «Hola, señorita». Sara sonrió con sinceridad por primera vez en mucho tiempo. «Hola, Jonas, un gusto conocerte». El niño inclinó la cabeza mirando de su padre hacia ella. «¿Ella es tu novia, papá? ¿La trajiste a vivir aquí?» Mateo sonrió negando con la cabeza. «No, hijo. Sara es nuestra invitada especial». En ese momento, una señora de unos 60 años llegó sin aliento. «Perdón, señor, no logré detenerlo. Era doña Rosa, quien cuidaba de Jonas». Mateo hizo un gesto tranquilo. «Está bien, Rosa. Acompañe a la señorita Sara a uno de nuestros cuartos de huéspedes. Asegúrese de que tenga todo lo que necesite». Rosa hizo una reverencia sonriendo. «Claro, señor. Señorita Sara, sígame, por favor». Sara entró por la puerta principal sintiéndose pequeña ante aquella grandiosidad impresionante. El vestíbulo era inmenso, con piso de mármol blanco, una escalera doble de madera oscura tallada, lámparas de cristal colgando del techo alto, reflejando luz por todo el ambiente. Rosa la guió por la escalera, subiendo 24 escalones hasta el segundo piso, donde se extendía un corredor largo. Pasaron por varias puertas hasta que Rosa se detuvo frente a una puerta doble de roble tallado. La abrió revelando un cuarto enorme, una cama con dosel y cortinas azul celeste, un armario alto de madera, un atocador con espejo ovalado, ventanas amplias con vista a jardines interminables. Alfombras suaves cubrían el suelo, pinturas delicadas decoraban las paredes en tonos suaves, y había incluso una pequeña sala de estar anexa con sofá y sillones. «Este será su cuarto, señorita Sara», dijo Rosa dejando la vieja maleta en un rincón. «Si necesita algo,
Solo toque la campanilla en la mesa de noche y alguien vendrá a atenderla de inmediato. Sara miró a su alrededor completamente perdida. Aquel cuarto por sí solo era más grande que toda la cabaña donde había nacido. Las cortinas de seda se movían suavemente con la brisa que entraba por las ventanas abiertas, trayendo el aroma de flores del jardín. Había una palangana de porcelana blanca con agua limpia y toallas bordadas, jabones perfumados, incluso un albornoz suave colgado de un gancho dorado. Sara tocó la colcha de la cama sintiendo la tela fina deslizarse entre sus dedos. Nunca había dormido en algo tan lujoso en toda su vida de 24 años. Sara tomó un baño preparado por doña Rosa en una bañera de porcelana blanca con agua tibia perfumada que relajó cada músculo tenso de su cuerpo cansado. Cuando salió envuelta en una toalla suave, Rosa ya estaba regresando al cuarto cargando varios vestidos hermosos en los brazos, lo que hizo que Sara contuviera la respiración por la sorpresa. «Señorita, estos vestidos pertenecieron a la difunta esposa del duque», explicó Rosa con voz suave mientras los extendía sobre la cama. «Ella no llegó a usarlos porque enfermó poco después de comprarlos. Pedí permiso al señor Mateo y él autorizó que la señorita los use sin ningún problema». Rosa colocó también una bandeja con comida que olía deliciosamente. Sopa cremosa, pan calentito, queso fresco, frutas dulces y un vaso de jugo de naranja. «Aliméntese bien, señorita». Y después el duque pidió que baje a la biblioteca porque desea conversar con la señorita. Sara se cambió eligiendo un vestido lila de tela suave que abrazó sus curvas perfectamente, como si hubiera sido hecho a medida para su cuerpo. Comió despacio, saboreando cada bocado, mientras pensaba en Julia y Cristina. Ellas siempre habían cuidado bien de ella, así como Rosa lo hacía en ese momento, pequeñas gentilezas que calentaban su corazón herido. Cuando terminó, Rosa volvió y la ayudó a arreglar el cabello castaño largo, sujetándolo parcialmente con horquillas delicadas y dejando que algunos rizos sueltos cayeran sobre los hombros desnudos. «Tranquila», dijo Rosa sonriendo de forma maternal mientras acomodaba un mechón rebelde. «El duque tiene esa cara de bravo y cerrado que asusta a mucha gente, pero es un hombre bueno, de corazón generoso. Si la señorita está aquí bajo este techo, es porque él tiene aprecio y respeto por usted». Sara agradeció con gratitud genuina y bajó las escaleras sintiendo el corazón latir más rápido a cada peldaño. La noche caía afuera tiñendo el cielo de morado y naranja a través de las ventanas altas, mientras Sara caminaba por los corredores iluminados hasta encontrar la biblioteca. Golpeó suavemente la puerta de roble oscuro y oyó la voz grave de él. «Entre». Abrió despacio y vio a Mateo sentado detrás de un escritorio enorme, rodeado de estanterías repletas de libros del suelo al techo. Él se levantó de inmediato al verla y se quedó de pie por segundos de más, simplemente observándola. Sara estaba hermosa con aquel vestido lila que realzaba sus ojos azules brillantes, el cabello cayendo en ondas suaves, la piel aún sonrojada por el baño caliente. ¿Cómo podía aquella mujer conmoverlo tanto de una manera que no conseguía explicar ni siquiera para sí mismo? Algo dentro de él se movió peligrosamente cuando ella entró, trayendo un perfume suave de lavanda que invadió por completo sus sentidos. «Siéntese aquí, señorita Sara», dijo Mateo con una voz más ronca de lo que pretendía, mientras acercaba una silla tapizada para ella. Sus dedos rozaron levemente el brazo desnudo de ella cuando la guió hasta el asiento, y ambos sintieron aquel toque breve como un choque eléctrico que recorrió la piel, erizando cada centímetro. Sara se sentó intentando controlar la respiración mientras él regresaba al otro lado de la mesa, pero no se sentó. Se quedó de pie apoyando las manos en la madera oscura e inclinándose ligeramente hacia ella. «Necesitamos conversar sobre su situación aquí», dijo mirando profundamente a los ojos azules de ella que brillaban bajo la luz dorada de las velas danzantes. Sara notó cómo los ojos de él parecían aún más intensos en aquella penumbra romántica, cómo sus hombros anchos llenaban la camisa blanca de lino entreabierta en el cuello, revelando la piel bronceada del cuello fuerte.
Yo sé que estos últimos 2 días han sido una locura, comenzó Mateo pasando la mano por el cabello negro en un gesto de frustración que a Sara le pareció extrañamente atractivo. Usted apenas me conoce y yo apenas la conozco de verdad, pero de alguna manera usted está ahora en mi casa, Sara, y necesitamos decidir qué ocurrirá de aquí en adelante. Sara entrelazó las manos en el regazo intentando parecer tranquila a pesar del corazón desbocado. Una vez más, gracias Señor por todo lo que hizo por mí hoy. Nunca olvidaré esta bondad. Mateo sonrió, aquella sonrisa pequeña pero genuina que transformaba por completo su rostro austero, volviéndolo devastadoramente hermoso. Llámeme Mateo, por favor, sin formalidades entre nosotros. ¿Puedo llamarla Sara? Ella asintió sintiendo calor subirle por las mejillas. Sí, puede. Su nombre en los labios de él sonó demasiado íntimo en aquel silencio cargado de cosas no dichas. Mateo finalmente se sentó, pero se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, reduciendo la distancia entre ellos hasta que Sara pudo ver cada detalle de aquellos ojos hipnotizantes. Mi padre, la sociedad, toda la corte exige que un duque sea conservador y tradicional, Sara. Necesitamos constituir una familia adecuada, dar continuidad al título, mantener las apariencias que esta vida exige. Su voz bajó volviéndose más íntima. Sinceramente no era mi intención volver a casarme después de perder a mi esposa hace 3 años. Pero necesito garantizar el futuro de Jonas, necesito que tenga una familia completa. Sara lo escuchaba fascinada por la sinceridad cruda en su voz. Cuando mi padre me dijo que su tía Rita tenía una hija soltera, acepté ir a conocerla porque era alguien que mi padre creía conocer y en quien confiaba. Pero cuando llegué a aquella mansión y miré hacia aquella ventana alta, se detuvo respirando hondo. La vi a usted alejándose y algo cambió dentro de mí, Sara. Cuando pregunté a su tía quién era usted, y ella me mintió en la cara, diciendo que era solo una empleada, sentí que había algo muy mal en esa casa. Continuó Mateo con una intensidad creciente que hizo que Sara contuviera la respiración. Inés es igual a todas las otras mujeres nobles que he conocido. Habla demasiado, sonríe de forma estudiada, me ve como título y fortuna, no como un hombre de verdad. Sus ojos ardieron en los de ella. Pero aquella noche en el jardín, cuando la encontré sola, usted me dijo no, Sara. Huyó de mí corriendo como si yo fuera un peligro, mortal. No me vio como duque rico ni como oportunidad de ascenso, me vio solo como un hombre que estaba invadiendo su momento de paz robado. Sara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos por la forma en que él comprendía exactamente lo que ella había sentido. Lamento las condiciones terribles en las que vivía en esa casa bajo el cuidado de su tía. Él extendió la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, en una invitación silenciosa. Sara miró aquella mano extendida, sintiendo el aire volverse denso entre ellos, cargado de posibilidades y promesas no dichas. Lentamente colocó su mano sobre la de él, y Mateo la envolvió con dedos firmes, pero sorprendentemente gentiles, que hicieron que su corazón saltara sin control. Entonces, Sara, tengo una propuesta para hacerle, dijo él con voz ronca que la hizo temblar. Usted me parece una mujer a la que no le importan las riquezas, los vestidos caros, los títulos vacíos, ni la posición social. Usted quiere paz y vivir en paz sin miedo, ni humillación constante. Apretó suavemente la mano de ella. Y yo necesito una esposa que sea real conmigo, que no finja ser lo que no es, que cuide de mi hijo con amor verdadero. Sara lo miraba perdida, esperando lo que vendría. Sé que es demasiado pronto y parece una locura completa. No la obligaré a nada que usted no quiera libremente. Pero aquí tendrá un buen hogar, protección, respeto. Será una duquesa respetada. ¿Qué me dice? Sara miró profundamente a los ojos de él, viendo esperanza, mezclada con miedo al rechazo que lo humanizaba por completo, quitándole toda la pompa del título que cargaba. Mateo, nos conocemos desde hace apenas 2 días, dijo suavemente sin soltar la mano de él.
Es una locura que todo esto esté ocurriendo tan rápido sin tiempo para procesar ni entender. Mateo asintió serio. Lo sé, Sara, lo sé perfectamente, pero a veces la vida no nos da el tiempo ideal. A veces necesitamos arriesgar o perder la oportunidad para siempre. Sara respiró hondo, reuniendo valor para decir lo que pensaba. Entonces tengo otra propuesta para hacerte. Mateo arqueó las cejas sorprendido e intrigado. ¿Cuál? Sara sonrió por primera vez desde que había entrado en aquella biblioteca. ¿Y si nos conociéramos mejor primero, antes de decidir algo tan importante y definitivo? ¿Por qué tanta prisa, Mateo? Apretó la mano de él. Dame tiempo para conocerte de verdad, conocer a Jonas, conocer tu vida. Y que tú me conozcas también, no solo a la joven que salvaste, sino a quien realmente soy por dentro. Mateo miró a aquella mujer frente a él, sintiendo la certeza absoluta de que estaba tomando la decisión correcta por primera vez en años de soledad y máscaras vacías. Ella no se lanzó a la oportunidad sin pensar como cualquier otra lo habría hecho. Pidió tiempo, pidió verdad, pidió una conexión real antes de promesas que podían ser vacías. Sonrió genuinamente sintiendo que algo dentro de él despertaba después de haber dormido 3 años enteros. Acepto. Sara Rosales. Se levantó sin soltar la mano de ella y la levantó suavemente también hasta que quedaron separados solo por la mesa estrecha. El perfume de lavanda de ella lo envolvió por completo, mezclándose con el olor de libros antiguos y velas de cera, creando una atmósfera única de aquel momento suspendido en el tiempo. Sara extendió la otra mano por encima de la mesa y Mateo la tomó también entrelazando sus dedos con los de ella, mientras las miradas de ambos se encontraban, prometiendo sin palabras que le darían una oportunidad al destino que los había unido de forma tan imposible e inesperada. Allí de pie en aquella biblioteca iluminada solo por velas danzantes, 2 corazones heridos comenzaban a sanar juntos. Tras aquel acuerdo sellado en la biblioteca con las manos entrelazadas y promesas silenciosas, Mateo decidió esperar como Sara había pedido, dándole tiempo para que se conocieran de verdad antes de cualquier decisión final. Conversó largamente con su padre Antonio aquella misma noche, explicándole todo lo que había sucedido y lo que sentía por aquella mujer que había entrado en su vida de forma tan inesperada, cambiándolo todo. Antonio escuchó todo en silencio pensativo antes de poner la mano sobre el hombro del hijo y decir con voz cargada de sabiduría: «La decisión será tuya, Mateo. Siempre lo fue y siempre lo será. Pero puedo decir que esa joven tiene algo especial que hace que tus ojos vuelvan a brillar después de 3 años apagados». Pasaron 2 semanas en una nueva rutina que parecía extrañamente natural para todos en aquella casa grande. Entonces, una mañana soleada, un mensajero trajo una carta con el sello de los Montoya que hizo que el aire se tensara cuando Antonio la abrió en presencia de Sara y Mateo, reunidos en la sala de estar. Antonio leyó en voz alta con una expresión cada vez más irritada. Rita Montoya pide humildemente que el duque reconsidere la propuesta de matrimonio a su hija Inés, alegando que hubo terribles malentendidos aquel día. Se disculpa profundamente por todo lo ocurrido y pregunta si el duque pretende devolver a su sobrina Sara a la casa de la familia donde ella pertenece. Sara sintió náuseas subirle por la garganta al oír aquellas palabras hipócritas y calculadas de la tía que la había expulsado brutalmente semanas atrás. Mateo estaba de pie junto a la chimenea, con los puños cerrados intentando controlar la rabia que hervía peligrosamente. «Esa mujer no tiene ninguna vergüenza». Antonio dobló la carta con calma y la colocó sobre la mesa. «No responderemos todavía. Dejemos que Rita espere ansiosamente sin saber qué decidimos». Miró a Sara con expresión pensativa. «Cuando Ottavio conoció a Rita, me enviaba cartas contándome sobre su relación. Sara, creo que fue en ellas donde leí el nombre de tu madre, Eva. Él debió conocerla también en aquella época. Hace tanto tiempo que las cartas están guardadas en algún baúl polvoriento en el desván.
continuó Antonio, rascándose la barbilla. Pero las buscaré, para entender cómo fue que se enamoró de tu tía. Sara lo miró. Si usted encuentra esas cartas, ¿puedo leerlas? Me gustaría mucho saber más sobre mi madre en aquella época. Antonio rió negando con la cabeza divertido. No sé si nuestra correspondencia entre hombres es apropiada para una joven como tú. Sara, Otavio y yo hablábamos de muchas cosas que te harían sonrojarte hasta la raíz del cabello. Sara rió también sintiendo ligereza después de la tensión de la carta de Rita. Aún así me gustaría intentarlo, señor Antonio. Prometo no escandalizarme fácilmente. Antonio le guiñó un ojo. Entonces intentaré encontrarlas en los próximos días hurgando en ese desván olvidado. Las semanas que siguieron fueron las más felices que Sara había experimentado en los últimos tiempos. Jonas adoró a Sara desde el primer momento. El niño de 6 años la seguía a todas partes, pidiéndole que le leyera historias con voces diferentes para cada personaje. Jugaba en el jardín corriendo tras ella y, riendo a carcajadas, hacía 1000 preguntas sobre todo lo que veía con su curiosidad infantil insaciable. Sara conoció cada rincón de aquella mansión enorme, explorando salas olvidadas, la cocina donde los empleados la recibieron con calidez, la biblioteca inmensa donde pasaba horas leyendo libros a los que nunca había tenido acceso antes. Conoció a todos los empleados que trabajaban allí, a doña Rosa que la trataba como a una hija, a los jardineros que le enseñaron los nombres de flores exóticas, a las cocineras que la alimentaban con dulces deliciosos. Cuando Mateo la llevó a ver los establos, Sara quedó maravillada con los magníficos caballos que vivían allí tratados como realeza. A Julia le encantaría esto, comentó Sara, acariciando la crin sedosa de una yegua marrón. Mateo observó su expresión y sugirió, «Podríamos invitarla a venir si quieres». Sara negó con tristeza. «Mi tía nunca la dejaría venir a verme, Mateo». Sara había pedido tiempo para conocer mejor a Mateo antes de tomar una decisión tan importante y definitiva sobre el matrimonio propuesto. Pero lo que sentía dentro de sí latía fuerte e innegable con cada día que pasaba a su lado, en aquella nueva rutina que parecía hecha a medida para encajarlos perfectamente. Él tenía así el semblante serio y cerrado que intimidaba a muchos. Sonreía poco cuando trataba asuntos de negocios o recibía visitas formales. Mantenía la postura rígida de un duque poderoso que no aceptaba desafíos. Sara veía todo eso cuando él trataba con los demás manteniendo una distancia segura y una máscara fría que protegía su corazón herido. Pero con Antonio, con Jonas y especialmente con ella, él era solo Mateo, el hombre real escondido detrás del título pesado. Con ella reía de verdad, haciendo brillar sus ojos con alegría sincera, relajaba los hombros tensos, dejando caer por completo la guardia, hablaba de miedos y esperanzas que nunca había compartido con nadie antes. Y a Sara le gustaba mucho ese Mateo real y vulnerable que solo ella podía ver detrás de las máscaras sociales necesarias. Él la elogiaba constantemente de maneras que la hacían sonrojar, pero sonreír feliz. Decía que sus ojos eran más azules que el cielo de verano, que su risa era la música más hermosa que había oído jamás, que su bondad con Jonas derretía su corazón de hielo. La esperaba todas las mañanas para el desayuno, negándose a empezar sin su presencia a su lado en aquella mesa grande donde hablaban de todo y de nada, mientras el sol entraba por las ventanas iluminándolo todo. Le enseñó a montar a caballo con infinita paciencia, sosteniéndola por la cintura cuando ella temblaba de miedo al principio, corriendo a su lado por los campos abiertos hasta que ella ganó confianza y rió libre con el viento en el cabello suelto. Le presentó todas las propiedades que administraba, llevándola a conocer a los trabajadores que cultivaban las tierras, sosteniendo a cientos de familias que dependían del ducado. Ya llevaban semanas conociéndose en aquella convivencia diaria constante, pero la sensación era de que se conocían desde hacía años enteros. Todo fluía de forma natural entre ellos, como un río encontrando su cauce sin esfuerzo ni resistencia. En una tarde dorada, Mateo invitó a Sara a una cabalgata especial
sin revelar el destino final que había planeado cuidadosamente. Cabalgaron durante casi una hora, atravesando campos floridos y bosques perfumados, hasta llegar a un jardín salvaje en la cima de un acantilado con vista a valles, interminables bañados por la luz anaranjada del sol que descendía lentamente. Sara bajó del caballo ayudada por él y caminó hasta el borde contemplando aquella belleza que quitaba el aliento mientras la brisa suave jugaba con su cabello castaño. Mateo se quedó unos pasos atrás observándola contra aquel atardecer dorado, sintiendo el corazón oprimirse por una emoción abrumadora. «Mi madre me traía aquí cuando yo era niño», dijo con voz ronca de sentimiento. «Mi padre viajaba mucho para resolver asuntos, y nosotros dos nos quedábamos aquí hablando de sueños y miedos, hasta que aparecían las estrellas». Sara se volvió mirándolo y vio lágrimas brillando en los bordes de aquellos ojos que tanto amaba. La emoción era evidente al hablar de la madre fallecida que tanta falta le hacía. Sara se acercó despacio hasta quedar muy cerca y tomó su mano entrelazando sus dedos con los de él en un gesto de consuelo silencioso que decía más que 1000 palabras. Mateo miró a aquella mujer increíble frente a él, iluminada por el sol poniente dorado, y ya no pudo contener lo que sentía desde hacía semanas ardiendo dentro del pecho oprimido. La atrajo por la cintura llevándola hacia sí hasta que sus cuerpos se tocaron por completo y se inclinó lentamente, dándole tiempo para rechazarlo si así lo deseaba. Sara levantó el rostro ofreciendo los labios entreabiertos en una aceptación silenciosa que hizo que el corazón de él se desbocara. Cuando sus labios se tocaron por primera vez, fue como si el mundo entero se detuviera durante unos segundos eternos, suave al principio, probando aquella conexión nueva, luego más profundo cuando ambos se entregaron por completo a aquel beso que sellaba algo mucho mayor que una atracción física. Las manos de él subieron por la espalda de ella hasta perderse en el cabello suelto, mientras las de ella se aferraban a su camisa con fuerza, como si tuviera miedo de caer. Cuando finalmente se separaron, respirando agitados, quedaron con las frentes apoyadas una contra la otra. «Sara», susurró Mateo su nombre como una plegaria sagrada que guardaba en el corazón. Sara abrió los ojos aún mareada por aquel beso encontrándose con los ojos de él, ardiendo de una intensidad que la hizo temblar. «¿Qué pasa?». Él acarició su rostro con dedos temblorosos. «¿Esto que ocurrió aquí ahora significa que ya pensaste en mi propuesta de matrimonio?». Sara sonrió sintiendo lágrimas de felicidad correr por sus mejillas sonrojadas. «Sí, ya lo pensé, Mateo. Pensé mucho durante todas estas semanas observándote, conociéndote, enamorándome de ti». Respiró hondo. «Acepto casarme contigo». Mateo no esperó nada más. La atrajo de nuevo y la besó con toda la pasión contenida durante aquellas semanas de espera tortuosa, recostándola suavemente sobre la hierba mullida, mientras el sol se ponía tiñéndolo todo de dorado a su alrededor, perdidos el uno en el otro por completo. Cuando regresaron a casa ya era de noche, y las estrellas brillaban en el cielo como testigos de aquel amor que nacía fuerte y verdadero. Antonio y doña Rosa los esperaban en la sala de estar con expresiones serias que hicieron que Mateo y Sara se detuvieran de inmediato, sintiendo que algo importante había ocurrido durante su ausencia. Antonio estaba sentado sosteniendo 2 papeles amarillentos en las manos, mientras Rosa permanecía de pie a su lado. «Será mejor que se sienten», dijo Antonio con voz grave que no admitía réplica. Mateo frunció el ceño preocupado. «¿Qué ocurrió, padre? ¿Qué pasa?». Se sentaron en el sofá lado a lado, aún con las manos entrelazadas, mientras Antonio respiraba hondo, preparándose para revelar algo claramente difícil. «Encontré las cartas que Ottavio me enviaba hace años cuando conoció a Rita», comenzó Antonio mirando directamente a Sara. «Y Rosa fue a guardar tu maleta antigua hoy, Sara, cuando encontró una carta de tu madre Eva escondida en el forro rasgado de la maleta». Hizo una pausa pesada. «Primero debo disculparme, pero como la carta estaba abierta la leí, y, comparándola con lo que tengo aquí en las cartas de Ottavio», extendió los 2 papeles hacia Sara.
Necesitas saber la verdad. Sara tomó las cartas con manos temblorosas, mientras Mateo se acercaba leyendo junto con ella por encima de su hombro, apoyándola con su presencia firme. La carta de Ottavio para Antonio estaba amarillenta por el tiempo, pero la caligrafía seguía siendo legible, revelando secretos enterrados durante décadas. Mi querido amigo, conocí a una mujer de belleza deslumbrante, cabello castaño largo como la seda, ojos azules profundos como el océano. Se llama Eva, y es la criatura más hermosa que he visto en toda mi vida. Pero al mismo tiempo conocí a su hermana Rita, que es ambiciosa, tiene una etiqueta impecable, es educada, y sería la esposa perfecta para un marqués como yo, que necesita a alguien que sepa desenvolverse en la sociedad. Sara sintió las lágrimas correr al leer la siguiente parte. Me enamoré de las dos de maneras distintas, Antonio, de Eva con pasión ardiente, de Rita con razón calculada. Pero decidí pedir a Rita en matrimonio porque me conviene más para mi posición. Me voy con Rita a Segovia y dejo a Eva atrás, aunque mi corazón sangre por esta elección. La carta de su madre, Eva, estaba doblada varias veces y escondida en el forro rasgado de aquella vieja maleta que Sara había guardado durante 12 años, sin saber del tesoro que llevaba. Mi querida hija Sara, mereces saber la verdad que escondí para protegerte a ti y a mi hermana. Ottavio es tu padre legítimo. Nos amamos profundamente, pero él la eligió a ella. Y yo no quise destruir su matrimonio revelando mi embarazo. Cuando descubrí que estaba embarazada de ti, huí a la cabaña para que nadie lo supiera, pero Ottavio me visitaba a escondidas y me sostenía económicamente para que nunca revelara la verdad, y cuando él falleció, decidí seguir guardando ese secreto. Sara contuvo la respiración al leer la parte final. Eres su hija y heredera de su fortuna. Espero que encuentres esta carta y luches por tus derechos, aún sabiendo que Rita nunca aceptará compartir nada contigo. Perdóname por dejarte sola. Te amo más que a todo. Eva. Sara miró a Mateo con los ojos desbordados de lágrimas mientras sostenía aquellas cartas que cambiaban por completo su historia. Mi madre pasó por todo eso sola, Mateo, cargando ese terrible secreto durante años para proteger a la hermana que después la rechazó por completo. Necesito ir allí ahora mismo a ver a mi tía y confrontarla con esta verdad. Antonio se inclinó hacia adelante. Pero Sara, tu tía Rita no sabía nada de que tú fueras hija de Ottavio. Sara se levantó con determinación, brillando en los ojos azules que había heredado de su madre valiente. Lo sé, señor Antonio, pero aún así necesito ir allí y resolver esto de una vez por todas. Mateo tomó su mano entrelazando sus dedos. Entonces iremos juntos mañana muy temprano. A la mañana siguiente, la carruaje del duque se detuvo frente a la mansión de los Montoya, haciendo que Rita corriera a la ventana al oír el sonido reconocible de las ruedas sobre la tierra. Su corazón se aceleró de esperanza al ver a Mateo bajar de la carruaje. Finalmente, había venido a reconsiderar el matrimonio con Inés como ella había pedido en aquella carta enviada semanas atrás. «Inés, Inés, ven rápido, el duque está aquí», gritó Rita llamando a la hija que llegó corriendo, arreglándose el cabello rubio apresuradamente. Pero entonces, Sara bajó de la carruaje usando un vestido azul, marino elegante de tela noble, el cabello recogido en un peinado elaborado, con la postura de quien sabía exactamente quién era y cuánto valía, y Mateo sostuvo su mano ayudándola a bajar con la gentileza de un caballero enamorado que ya no ocultaba sus sentimientos. Sara miró directamente a Rita, que estaba parada en la puerta con expresión de absoluto choque, y dijo con voz firme que resonó clara: «Vamos a hablar, tía Rita, ahora mismo». Inés iba a protestar abriendo la boca indignada, pero Sara la miró con una nueva autoridad. «Silencio, Inés, esto no te concierne». Entraron en la sala donde Sara entregó las dos cartas a Rita para que las leyera, mientras Mateo permanecía a su lado en apoyo silencioso. Rita leyó temblando visiblemente, primero la carta de Ottavio revelando que había conocido a Eva. Luego la devastadora carta de Eva
revelando que Sara era hija legítima de Ottavio y heredera de la mitad de la fortuna que Rita había gastado sola durante años, creyendo que todo era únicamente suyo. ¿Viniste a reclamar tu herencia, Sara? ¿Eso es lo que quieres?, preguntó Rita con voz temblorosa, intentando mantener alguna dignidad. Sara la miró con calma. No, tía, hasta porque ya acabaste con prácticamente todo lo que mi padre dejó gastándolo en lujos innecesarios y mala administración. Vine a buscar a Cristina y a Julia. Me llevaré a las dos conmigo a mi casa y criaré a Julia como si fuera mi hermana menor, dándole todo lo que tú me negaste durante 12 años enteros. Rita se levantó furiosa golpeando la mesa con las manos. No te llevarás a mi hija lejos de mí, Sara. Julia se queda aquí conmigo en esta casa. Sara la miró con firmeza, sin retroceder ni un centímetro. Sí la llevaré, o entonces reclamaré mis derechos legales y tomaré lo que aún te queda de la herencia que también me pertenece. Ya que gastaste toda tu mitad en futilidades vacías, tendrás que darme lo que queda de mi mitad que usaste ilegalmente sin mi consentimiento. Se inclinó de forma amenazante. Y entonces tendrás que vivir en una cabaña humilde como vivió mi madre y coser para sobrevivir como ella hizo toda su vida, sosteniendo a la hija que tú rechazaste. Y no quiero que uses a Julia como moneda de cambio en el futuro, intentando casarla con algún noble viejo por dinero. Ella merece un futuro mejor que eso. En ese momento, Julia bajó las escaleras usando un vestido gris gastado que Sara reconoció como el mismo que ella misma usaba antes, y comprendió de inmediato que Julia había tomado su lugar como humillada ahora por haber defendido a la prima aquel día terrible. Sara corrió hasta Julia, y ambas se abrazaron fuerte llorando, mientras Mateo observaba emocionado aquella escena de amor verdadero entre primas que siempre se habían amado a pesar de todo. Vine a buscarte, Julia, ahora vivirás conmigo y nunca más sufrirás en esta casa, susurró Sara en su oído. Llama también a Cristina para que venga con nosotras. Julia se apartó secándose las lágrimas. Cristina fue a despedida hace semanas, Sara. Mamá la expulsó por ser tu amiga. Sara asintió. Entonces la encontraré después en el pueblo y la llevaré a casa también. Se volvió hacia Rita, que permanecía allí temblando de rabia impotente. ¿Aceptas estos términos, tía Rita? Julia viene conmigo voluntariamente, y tú nunca más te acercas a nosotras, ni a mí ni a Julia, y a cambio no reclamaré el resto de la herencia que técnicamente me pertenece por derecho de sangre. Rita no tenía elección alguna. Asintió, derrotada mientras Sara salía de aquella casa por última vez, sosteniendo la mano de Julia, con Mateo a su lado protegiendo a ambas. Sara encontró a Cristina en el pueblo, viviendo en una casa pequeña y trabajando como lavandera para sobrevivir después de haber sido despedida cruelmente por Rita. Cuando vio a Sara bajar de aquella carruaje elegante, Cristina lloró abrazándola con fuerza. Mi niña, mi querida niña, cuánto te he extrañado. Sara la llevó también a la mansión del duque, donde las tres, Sara, Julia y Cristina, finalmente tenían un verdadero hogar lleno de amor y seguridad. Una semana después, Sara y Mateo se casaron en una ceremonia hermosa con toda la sociedad presente, testimoniando aquel amor imposible que había vencido todas las barreras y prejuicios. Sara era oficialmente duquesa ahora, usando un vestido blanco de encaje delicado, un velo largo bordado a mano, flores en el cabello castaño, y amaba a aquel hombre de una manera que no podía explicar con palabras simples, porque trascendía todo lo que había conocido antes. Julia había preparado todo para ella, ayudándola a arreglarse con cuidado amoroso, mientras lloraba de felicidad al ver a la prima tener por fin el final feliz que siempre mereció desde pequeña. Mateo dejó a Julia a cargo de los caballos de la propiedad, a pesar de que solo tenía 15 años. Había percibido rápidamente que ella era muy inteligente con los animales y tenía un talento natural para tratarlos de forma gentil pero firme. Julia floreció con aquella nueva responsabilidad, ganando confianza y propósito que nunca había tenido antes, y ahora era responsabilidad de Sara garantizar su futuro dándole educación adecuada
y, llegado el momento, un buen matrimonio. Pues así como Sara, Julia nunca había sido realmente del agrado de Rita. La madre siempre había preferido a Inés, dejando de lado a la menor como inferior. Un año después de aquel hermoso matrimonio, Sara dio a luz a 2 niñas gemelas sanas que llenaron aquella casa de alegría. Una se llamaría Eva en homenaje a la madre valiente que había criado a Sara sola, con tanto amor a pesar de todas las dificultades, y la otra se llamaría Alice, en homenaje a la madre de Mateo, que él había perdido demasiado joven, pero nunca había olvidado. Las 2 bebés eran hermosas, con ojos azules brillantes como los de Sara y cabellos oscuros como los de Mateo. En una mañana tranquila, todos estaban reunidos en el gran salón, viviendo aquella paz conquistada con tanto sufrimiento y lágrimas derramadas. Las gemelas Eva y Alice dormían sobre almohadones suaves en el suelo, rodeadas de juguetes coloridos. Julia, ahora con 16 años, leía en voz alta a Jonas de 7 años, que escuchaba atento una historia de aventuras. Antonio dormía en el sillón grande junto a la chimenea con una sonrisa satisfecha en los labios envejecidos, y Mateo y Sara estaban abrazados en el sofá observando aquella escena perfecta de familia verdadera que habían construido juntos. Mateo se inclinó hasta el oído de ella y susurró con voz cargada de emoción genuina: «Gracias, Sara, por hacerme entender que podía volver a ser feliz y tener una familia así llena de amor, después de años creyendo que nunca volvería a sentir esto». Sara giró el rostro sonriendo con lágrimas de felicidad en los ojos. «Yo soy quien te agradece, Mateo, por haber ido a la casa de la tía Rita aquel día imposible y sacarme de allí salvando mi vida de formas que ni siquiera imaginas. Te amo tanto que mi corazón no cabe en el pecho cuando te miro». Mateo besó su frente con una ternura infinita que hacía que Sara se derritiera por completo. «Yo también te amo, Sara Ordóñez, mi duquesa, mi esposa, mi vida entera». Y así llegamos al final de otra historia que nos enseña verdades preciosas sobre la vida, que el verdadero amor no elige por conveniencia, sino por la conexión genuina de las almas que se reconocen, que la bondad siempre vence a la crueldad al final incluso cuando parece imposible, que nuestro origen no define nuestro destino, sino nuestras elecciones valientes, y que la familia verdadera no es solo sangre, sino quienes permanecen a nuestro lado en los momentos más oscuros, ofreciendo luz cuando todo parece perdido. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final conmigo en este viaje emocionante. De Sara y Mateo, tu compañía hizo cada capítulo más especial y significativo, y espero que esta historia haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío al contártela. Hasta nuestra próxima historia, donde el amor siempre encontrará su camino.